Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. En esta oportunidad estamos en la segunda parte de una entrevista que llevamos a cabo con Rodrigo Londoño. Hay que decirles pues que evidentemente hemos hablado de su historia, de su visión de país, de la palabra perdón, reconciliación, pero todavía nos quedan muchos otros temas para compartir con él, que tienen que ver por supuesto con su concepto de Colombia, con la transformación social que estamos viviendo y con toda la humanidad que rodea a Rodrigo Londoño. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Después del acuerdo de paz y cuando volvió a ser Rodrigo Londoño, ¿qué quedó de Timochenko? De Timochenko nada, porque realmente nunca me llamé Timochenko. Mi nombre fue Timo. Timo fue como me... Y ya oficialmente Timo León Jiménez. El Timochenko fue algo anecdótico ahí en mi vida y no sé, pues... Algunos se le impusieron y hoy en día se utiliza ese nombre más en función de estigmatizarlo y como demostrarlo uno como el hombre de la guerra. Que no es usted hoy en día, por supuesto. Yo digo de Timo, el Timo que vivió 40 años en las FARC, en la montaña, en la selva. Pues, ¿qué queda? La decisión de continuar luchando por ese proyecto y de buscar que el tiempo que me queda de vida poder reparar el daño que le hicimos a la sociedad colombiana. Y tratando de escarbar un poco precisamente su alma, porque esta es el alma del país en este set y hoy evidenciada a través de su persona, ¿qué quedó de ese joven de 17 años que un día se marchó de su casa sin despedirse de sus papás? La decisión de no traicionar el ideal, la decisión de mantener firme en ese proyecto de vida que, a pesar de la juventud, nunca me he arrepentido de él y mantener firme en ese proyecto de vida. ¿Y no le generó como cierta angustia no despedirse de sus padres, sobre todo de su mamá, que era una mujer tan especial? Esto, precisamente por no generar, porque yo sabía la angustia que iba a producirse en ella, donde yo le diga qué es lo que voy a hacer. Tuve la oportunidad de ir como a los 3, 4 años después a visitarla y mi gran preocupación era despedirme de ella, porque ya sabían que estaba, ya la primera pregunta que ella me hizo, hijo, ¿ya sufres mucho? Entonces lo que más me dolía a mí era cómo despedirme y qué me va a decir, qué tal que me diga quédese. No. Me dijo que le vaya muy bien, hijo, y cuídese. ¿Y si le hubiera dicho que se quedara? No sé. Era mi angustia. Digo, si me dije que me queda, pues va a ser muy duro, muy difícil, porque ya tengo un compromiso allá. Pero bueno, no se dio afortunadamente y es algo que nunca lo olvidaré de mi vieja. Que no lo obligó a quedarse, que lo dejó salir adelante. Sí. Y se le llenan los ojos de lágrimas porque, Rodrigo, ¿qué pasa por su cabeza y por su corazón? No, el sentimiento de la madre. Muy hermosa ella. Y es cierto que en esa misma ocasión, cuando usted llega al patio de su casa, ella le dice, ¿qué hubo, sobrino? Ah, sí, no, es que yo... Claro, es que no me acordaba que se lo había contado. No, pues yo voy preocupado, pues no sé cómo están de salud y eso, y llegar yo de improviso. Entonces yo paré donde un familiar antes de llegar a la casa, mandé llamar a mi papá, hablé con él, le dije para que parara a mi mamá de que yo iba a llegar. Entonces un almacén, una tienda, un almacencito, ella tenía. Entonces cuando yo ya voy llegando, había un policía comprando algo ahí. Entonces claro, ella me dice, ¿qué hubo, sobrino? ¿Cómo le va? Muy inteligente su madre. Sí. A pesar de que no estaba formado en la conspiración. Muy inteligente su madre. Uno siempre va a salvar al hijo, como sea, el corazón de las mamás. Y hoy en día que tiene a su hijo, ¿cómo ha desarrollado usted ese sentimiento frente a él? Pues sí, no, ya el tener el hijo y tener la posibilidad de casi de verlo nacer y tenerlo desde el primer día en los brazos y verlo crecer, y eso le cambia a uno la forma de ver la vida. Y ahí entiende uno más el dolor que produjimos en la sociedad colombiana con las cosas que se hicieron mal hechas.
¿Y cómo piensa explicarle a su hijo su causa cuando se la pregunte? Tengo 3 nietos. Y cuando tuve la posibilidad de irme con ellos como de 7, 8, 9, 10 años, que cada uno se lleva un año, todos 3 se reunieron alrededor mío y la mayorcita me preguntó: abuelo, ¿usted por qué se hizo guerrillero? Fue muy bonito, muy hermoso, pero impactante, y a 3 niños comenzaron a explicarle pues de manera, digamos, pedagógica, porque uno tomó la decisión que tomó. Ya tengo esa experiencia, aunque no recuerdo qué tanto les dije. No, yo he venido pensando pues en que ojalá en él se le cultive el gusto por la lectura. Y más que allá de decirle uno cosas, es que lea para que entienda lo que uno hizo y por qué lo hizo. Cuando usted era niño, escuchaba la radio. Hay una escena quizá en su memoria, en su vida, que tiene que ver con esa radio de La Habana y su padre ahí escuchando la radio. ¿Qué escuchaban? ¿Qué escucha mi papá? ¿Y usted? Bueno, no, esa era un radio Philips de esos viejos antiguos de tubo, que incluso ya estaba tan desgastado las perillas que para cambiarlo de banda, para pasar a la banda internacional, había con un alicate. Y a veces le pasaba uno corriente. Y él escuchaba sagradamente, tipo 7 de la noche, Radio Habana, Cuba, y se reunían varios compañeros de él, ahí, comunistas del partido, militantes, a escuchar Radio Habana en aquellas épocas de los 60 y pico, en que era pues, esos discursos beligerantes del enfrentamiento de Fidel con los Estados Unidos. No, pues uno estaba ahí y escuchaba, porque lo ponían a todo volumen, a casi a una cuadra de distancia se podía escuchar el radio. Entonces habían pedacitos que a uno se le quedaban, se le grababan de niño, ¿no? Yo tendría 5 o 6 años. Y a veces pues repetía esos discursos, fue ahí para un taburete chiquito que había ahí. ¿Ustedes lo repetían? Sí, a veces párrafos de esos discursos. ¿Y de pronto ahí nació el alma de guerrillero o fue en la escuela pública Antonio Nariño? ¿Dónde nació? El alma de guerrillero, de pronto todo eso incide, ¿no? El alma de... había mucha literatura en mi casa. Yo leí los libros de Marulanda y de Jacobo, el libro de cuadernos de campaña de Marquetalia, y uno escuchaba a mi papá hablar con los demás, hablar del tema. Es más, yo creo que alguna relación tendrían por ahí, clandestina, nunca lo sabía, pero recuerdo que una vez capturaron, por allá hubo un asalto a unos guerrilleros ahí en la zona de Caldas, y capturaron un prisionero uno creo que fue, que lo llevaron en un carro encerrado y que pasaba por los pueblos señalando gente. Y yo recuerdo que ese era el terror más grande. Escuchaba uno ahí, porque recuerdo que mi papá cogió un poco de literatura y la quemó. Y tenía un taburete en el cerco del patio de la casa que daba hacia la vecindad. Tenía una silla ahí lista para brincarse el cerco en caso de que llegaran por él. Y hablando de leer, también muy jovencito se leyó 100 años de soledad. No, muy jovencito me leí las obras de Barranquilla, buena parte de las obras de Barranquilla. ¿Ah, sí? Y incluso me acuerdo todavía de frases. Es que ese es el proceso de la formación de uno, es bien complejo a veces para uno mismo explicarlo. Porque mi mamá fue la que me enseñó a leer desde muy niño. Yo creo 5 años, 6 años, yo leía de corrido. Y el libro que ella me regaló cuando ya yo leía de corrido fue la Biblia. Que me acuerdo que me encantaba por el papel, que era muy bonito. Y yo me leí la Biblia completa, el Génesis y todo eso. Pero también descubrí en un baúl de los abuelos, que encontré las llaves y lo abrí, encontré las obras de Vargas Vila, Rosas de la Tarde, el Ibis. Y esas son muy fuertes, ¿no? Sobre todo para un niño de esa edad. Claro. Oiga, Rodrigo, si usted tuviera que escribir un libro de un solo capítulo, sobre la vida en la guerrilla, ¿sobre qué tema escribiría? Lo que era el colectivo y lo que significaba el colectivo para cada uno de nosotros. ¿Y para un hombre tan colectivo vivir hoy en día en la individualidad le pesa? Muy duro. Yo creo que a todos nos da duro.
a todos nos da duro, porque es que eso ya era una cultura, y salir en una sociedad que lo impulsa a uno a estar más aislado, es bastante duro. Bueno, pero lo sopesa con su señora y su hijo. Sí, y yo mantengo una actividad pues muy dinámica, reunido a cada rato la dirección del partido, con los de reincorporación, con la gente, entonces no siente uno tanto eso, pero sí cuando uno está en la casa, que yo decía, incluso cuando me preguntaban antes de que comenzamos qué es lo que más le preocupa, y yo dije, es tener que vivir solo, eso es lo que más me preocupa, porque uno a diario estaba mínimo, cuando circunstancias por la guerra, por la confrontación, las tareas, 5 o 6 andaba uno, pero siempre en la tarde se sentaban los 5 o 6 a tomar en un café, fumar un cigarrillo y a balancear lo que ha pasado en el día. Bueno, por lo menos aquí estamos los dos balanceando lo que ha pasado en su vida y en su historia. Una pausa y ya volvemos a Entrevistas con Alma de País. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Ustedes y yo estamos en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad teniendo una conversación cercana, íntima con Rodrigo Londoño. Rodrigo, en nuestro programa anterior, porque hay que decir que este especial tiene 2 partes, no se me fue sin cantar, le cantó a Colombia. Aquí no se me va a ir sin una de esas frases fuertes de Vargas Vila que seguramente la tiene ahí grabada y guardada. ¿Cuál podría ser? Increíble que tantos años después no la recuerde, porque eran impactantes. Pero cómo no incidieron en uno, en la visión, en el pensamiento de uno. No ames al amor, ames la mujer. No seas el esclavo, sé el esclavizador. Wow. Duras. Durísimas. Durísimas. Salir hoy en día con eso lo acaban. Lo acaban. Pero también leía obras muy hermosas ahí. Además de la Margarita estaba, y ahí me di cuenta de a dónde sacaron, por lo menos de parte de los Echeverris, los nombres, ¿no? Efraín y María, Óscar y Amanda, Genoveva de Brabante, que eran novelas muy románticas, muy hermosas. Usted dice, si yo dijera esa frase hoy en día, me acabarían. ¿Usted siente que los medios de comunicación en parte no han sido muy benévolos con usted o no fueron muy benévolos con usted, incluso al inicio después de la firma del Acuerdo de Paz? ¿Cómo lo han tratado los medios de comunicación? No tengo quejas. De verdad no. Yo me siento bien tratado. Sí, son duros, estigmatizan también a veces, pero cuando hablo con ellos en general, con los periodistas, que tenía uno mucha prevención, mucho temor, han sido muy respetuosos, muy respetuosos. Yo sí, por lo menos conmigo, ahí uno dice con el proceso, estigmatizan, distorsionan las cosas, dicen a veces medias verdades, pero en el caso personal, yo no puedo decir que me haya sentido como herido, no. Sí, a veces le da uno como rabiecita cuando se quedan editorializando lo que uno ha dicho, es las partes a veces más duras, pero bueno. Incluso en alguna oportunidad, y no vamos a hablar con nombres propios, usted invita a almorzar a un gran periodista de este país y él le acepta la invitación, y van en la intimidad a hablar de Colombia. Sí, eso fue. Realmente incluso no creí que me aceptara la invitación, y fue a mi oficina en la sede del partido, almorzamos, hablamos de todo. ¿Usted le habían hecho daño a ese periodista? Sí, y fue lo único que no hablamos. ¿No hablaron de ese momento? De ese momento nunca lo hablamos. ¿Ni él le puso sobre la mesa el tema? No, y si no lo ponía, pues yo menos lo iba a poner. Mire, hablando de medios de comunicación y de periodistas o
del tema de los medios como tal, usted se entera de la renuncia al acuerdo de paz de Iván Márquez a través precisamente de una llamada de un medio de comunicación que le hacen la madrugada. 4 de la mañana. Literalmente lo chiviaron. Usted ni siquiera tenía eso presente, ni siquiera lo sabía y fue un medio el que se lo comunicó. ¿Fue así ese momento? Sí, yo tenía programado la entrevista a las 6 de la mañana, creo que era que la teníamos programada. Y bueno, ahí siempre cuando hay eso uno se levanta más temprano. Y en general yo madrugo. Cuando a las 4 sonó el teléfono, pues me llamó la atención. Que casi no respondo, pero voy a responder, ¿no? Cuando me dicen, oiga, es sobre este tema. ¿Qué? No puede ser. Entonces dije, no, yo no me pronuncio nada hasta que no conocer bien, entonces voy a mirar, a escuchar el video. ¿Dudó que fuera cierto? Pues si lo decían, que había un video, pues ya uno decía, no, debe ser cierto. ¿Fue una traición para usted? Yo no quiero usar esa palabra. ¿Qué palabra usaría entonces? Yo no quiero esa palabra, yo creo que si de usar la palabra traición es el mismo, si él mismo se traicionó. No, yo creo que decisiones equivocadas en momentos difíciles, complejos, donde uno tiene que tener la cabeza fría. El entrampamiento no fue solamente para Iván Márquez y Santrich, el entrampamiento fue para todos nosotros. Y todos nos mantuvimos firmes, porque estábamos convencidos que lo estábamos haciendo bien y no le debíamos nada, ni estábamos haciendo nada absolutamente por fuera de lo acordado. Y por eso nos mantuvimos. Pero después ese mismo hombre que usted lo reclutó por allá en 1982 seguramente, intentó acabar con su vida. No lo recluté, él ya estaba trabajando con las FARC, sino que pues, viabilizamos su entrada ya directamente a filas. Él trabajaba como apoyo. Sí, lo que pasa es que de eso sí, más en estos momentos no quisiera como referirme, es un tema muy doloroso, demasiado doloroso, que yo prefiero pues no tocarlo en este momento. ¿Porque no le suma al país, porque no le suma al proceso o porque no le suma a usted como persona? No, porque no le suma al proceso. ¿Qué le suma al proceso? ¿Y qué le suma a la paz total? La confianza de que esta vez sí van a cumplir y que están en disposición de... Le decía yo, creo que al principio, ¿no? De generar un ambiente de paz y de reconciliación para que la sociedad los acepte. Es difícil pensar y seguir de nuevo en el tema de la paz, de la reconciliación y del perdón, pero ¿por qué cuesta tanto realmente arrancar? ¿Por qué cuesta tanto perdonar? ¿Por qué cuesta tanto reconciliar en una sociedad como la nuestra, desde su visión, Rodrigo? Se han generado, lo que decía antes, las heridas muy profundas y se han generado muchos odios. Y muchos odios, sí, frutos de acciones, de hechos, no artificiales, pero también muchos odios alimentados y muchos odios creados. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con la gente, yo tengo, pues hay muchos ejemplos de historias, pero una que para mí es muy, muy significativa es la que conversamos con madres de soldados. Que es muy distinto, es decir, es porque el soldado andaba buscando matarlo a uno. Y también uno diría, ¿a cuántos guerrilleros matarían los soldados? Digamos, como para contextualizar, ¿no? Pero se logró un trabajo que realizó Berta Fríes muy interesante, de acercamiento con varios sectores de víctimas, entre esos las madres de soldados, y venían conversando con exguerrilleras, ¿no? Y pues entendía, entre mujeres, pero ya venía en la parte donde yo iba a interactuar con ellas. Cuando ellas me ven, claro, yo lo entiendo, y no, pues vieron el que mató a su hijo. Así yo no haya estado en esos escenarios donde ellos murieron, pero para ellas es el que mató a nuestro hijo. Y comienzan a intervenir con una dureza tremenda, que incluso yo dije, me tocó salirme. De seguro van a decir que me salga, por la dureza con que están hablando. Y fue habló la primera y casi todas. No, nadie pidió que me saliera, siguen hablando. ¿Qué decían? Yo después hablé, yo no me acuerdo qué hablé, es que son momentos tan complejos, eso quedó todo grabado, habría que escuchar las grabaciones.
Pero para no echar todo el cuento, eso duramos ahí, interactuamos en varias cosas. Y yo siempre digo, remato con lo siguiente, la más radical, que ya nos estamos despediendo, me dijo, venga, don Rodrigo, tomémonos una foto para llevar al pueblo como señal de reconciliación. Y a partir de hoy dejo el luto de 8 años por la muerte de mi hijo. Uno queda impactado. Pero esa es la sanación, es el perdón, la es. reconciliación. Esa es. Esa es. Bonita esa historia. Una pausa y ya volvemos. Último bloque, último segmento con Rodrigo Londoño hablando de lo que nos gusta, de Colombia, del país, de la paz. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Cómo perderme hoy precisamente el nacimiento de este espacio. ¿Qué es ser jefe de gabinete? Es como poder articular muchas de las decisiones del presidente. Placer gigantesco. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Un inmenso placer saludarlos. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Continuamos en entrevistas con Alma de País y si este bloque tuviera un título seguramente sería ¿De qué estamos hechos los colombianos? Rodrigo Londoño, usted cree tanto en Colombia que una vez firmada el acuerdo de paz decide ser padre nuevamente. Fue un acto de esperanza, el suyo. ¿Lo ve así? Y de compromiso. De esperanza y de compromiso. Con el país. Con el país y con las generaciones que están creciendo. Y esto es un tema un poco anecdótico porque, ¿puedo decir el nombre de su hijo? Sí, sí. Joan Rodrigo. ¿Pero usted cómo así que quería llamarlo Cristo Jesús? ¿Sí es cierto? Yo no sé quién le contó el chisme. Para que vea que estoy bien dateada. Sí. No, sí, pues siempre la expectativa de cuando, que ya se sabe que es niño, entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Entonces, ¿pero qué nombre? Entonces yo dije, no, pues alguien representativo en la historia de la humanidad. ¿Cuál? No, pues Cristo, Jesús, además reforzado. La historia de la humanidad está partida en dos. Siempre es antes de Cristo y después de Cristo. No hay figura, yo creo, más representativa. Cristo Jesús, pero pues yo en el fondo sabía que no iba a ser así, ¿no? Pero bueno, pero mantuve incluso la invitación a unos familiares en la Tebaida, nos invitaron al Baby Chao, que sí. No sabía que eso existía yo. Y la invitación es al Baby Chao de Cristo Jesús. Ay, no, decía así. Sí. ¿Y qué dijo su señora? Porque yo creo que ella le puso Joan y usted Rodrigo, evidentemente. No, ya cuando era en serio dijimos, bueno, ¿qué nombre le colocamos? Y ahí hablando, que nos represente a los dos. Bueno, Joan, Rodrigo, listo. No, ninguna excusa. ¿Usted cree en Dios? Para decirlo así, sinceramente, nunca me he puesto a pensar en eso, nunca he tenido creencias, ni creo en nada sobrenatural. Creo que la vida es muy objetiva, pero respeto las creencias. ¿Y creen los milagros? No lo tengo. Creo en la vida, pero no. Así como decir, creo en los milagros, no. Y hablando de fe y de creencias, ¿por qué creer en Colombia? ¿Y por qué tenerle fe a este país? No me aceptan esa palabra. Y se aceptan todas las palabras. Por la berraquera de los colombianos y las colombianas. Que ser capaces de soportar todo el ciclo de violencia que hemos soportado casi desde que somos república y nos mantenemos y queremos el país y trabajamos por él.
Yo creo que eso lo estimula a uno y está seguro que en la medida en que se generen condiciones, esto va a ser un país que se va a destacar en el mundo en todo sentido. Pero por supuesto en esa misma visión vale la pena no estar de acuerdo con su visión. Vale la pena respetar la diferencia. Sí, claro. Es que en la discusión, en la diferencia es donde se van encontrando los caminos ciertos para la construcción. Porque no necesariamente yo tengo la razón, el otro tiene sus razones, y el encontrar esas razones vamos encontrando como el punto intermedio, por decirlo de alguna manera, que es mucho más acertado el que yo pensaba y el que pensaba el otro. Pero entonces, ¿por qué estamos tan fracturados los colombianos? ¿Por qué está tan fracturada socialmente este país? Porque creo que le ha permitido a la clase dominante mantener el dominio sobre la sociedad colombiana, la división. Primero nos dividieron entre liberales y conservadores por un trapo azul y otro trapo rojo. Ahora nos dividen entre los amigos de la paz y los amigos de la guerra. ¿De qué estamos hechos los colombianos y las colombianas? De fortaleza, de constancia, de perseverancia. ¿Y de qué está hecho usted? De la decisión de darlo todo por el bienestar de los demás. Sigue en ese mismo camino, en el querer dar y resarcir y poder de una u otra forma reconciliar. ¿Cuál es el palo en la rueda en esa reconciliación? La estigmatización. Vuelve y cae en la estigmatización. Ese es lo más complejo, la estigmatización, porque cierra caminos, cierra puertas, genera odios y cuando el odio se genera cierra la inteligencia. ¿Y usted qué diría de una frase que leí hace poco que decía que mientras exista narcotráfico existe conflicto? Pero el narcotráfico es fruto del sistema social, tenemos el sistema económico, hay que cambiarlo, hay que producirle cambios para que fenómenos como el tráfico no tengan cabida. Rodrigo, mire, en el 2026 el partido Comunes ya se va a tener que exponer realmente a las urnas. ¿Usted cómo ve ese proceso? ¿Ustedes cómo están trabajando realmente para poder ser elegidos por los colombianos, para conectar electoralmente con los colombianos? Es un reto grande, duro, en medio de un ambiente, un espacio no muy favorable. Pero lo trabajamos nosotros, acabamos de realizar la tercera conferencia, que es como el congreso del partido, con más de 230 delegados, donde trabajamos el tema, trazamos rutas a seguir en función de eso y elegimos una dirección que garantice eso. Una dirección que a propósito quedamos en minoría. De 70, 75 compañeros y compañeras, donde la mitad más uno son mujeres, quedamos en minoría. Que nombra un ejecutivo de 15, bueno, ahí sí ya compensamos la carga, y ahí sí 8 hombres y 7 mujeres. Y eso, incluso ya las opiniones que a uno le da la gente dice, se está sintiendo el partido, se está sintiendo. Y bueno, el ambiente no es el mejor, es muy hostil. Tenemos aquí para hacer política necesita plata y tenemos muchas dificultades financieras, pero también tenemos una trayectoria y una experiencia de pasar por las adversidades y salir adelante. Con una frase, porque ya nos tenemos que ir, también se construye país desde la diversidad y usted lo ha dicho en esta entrevista. Le voy a nombrar 5 personas y usted me las define con una frase. Fácil, breve. Humberto de la Calle. Tolerante. Álvaro Uribe. No tolerante. Francia Márquez. Una vieja berraca. Alfonso Cano. Arquitecto de la paz. Gustavo Petro. Constructor de la paz. Rodrigo, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio y por dejar un pedacito de su alma en este set. Muchas gracias, Patricia, por la invitación y estamos a su disposición cada que lo considere para llevar un mensaje de paz y de reconciliación. Es Rodrigo Londoño quien estuvo con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País. A ustedes muchísimas gracias por la conexión, por la sintonía. Hasta pronto.